El siguiente contenido fue grabado con fines humorísticos y en ningún momento se busca ofender la sensibilidad de las y los oyentes. Los comentarios que puedan resultar hirientes u ofensivos son el resultado de la pendejez de los presentadores. Les pedimos una disculpa de antemano. Cosas de Locos es una producción original y por original nos referimos a una vil copia de leyendas legendarias. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano, así como fenómenos sociales, psíquicos y neurológicos que rodean a la mente humana. En este camino de descubrimiento, la psicología se ha topado con fenómenos inexplicables, experimentos aberrantes y muchas drogas. Esto es Cosas de Locos, una producción del podcast de la Marmota. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por escucharnos y vernos. Como sabemos que tenemos audiencia en Colombia, alguna gente nos escucha por allá, les quiero mandar un fuerte saludo y pues todo nuestro apoyo para la situación por la que están pasando y por la que están luchando. Fuerza Colombia, el paro no para. ¡Ánimo! ¡Fierro! ¡Fierro! Iba a decir una pendejada. Bueno. Es que no se dice en este podcast, güey. Es que iba a decir algo de narco, güey, pero... No la cagues, Abner. Te cancelan. Pero es que la anterior fue de la cocaína, güey, una... ya. Bueno, en esta ocasión, a su servidor, Abner Salgado, lo acompañan Alexis Cuevas. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, gente. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí te ves de allí, güey? Sí, según yo sí me veo. Si no, pues me van a escuchar solamente. Sí. No, sí me veo. Así pues, ahí cae más, bueno. Acércate, hermano. Acércate, Evelyn, no muerde. Evelyn, ¿muerdes? No. ¿Y cómo es? No es relativo. Ajá. Una vez me amarró a las vías del tren. Pero estoy bien, gracias, güey. Voy a La aprovechar. pegué con una vara también. Sí, es cierto, y con su celular, pero ya lo madrió. Qué pedo. Me lo aventó, se descompuso y me dice, y todo dice, ¡ay, se descompuso! Y yo, pues, me hice un putazo con él. Y el putazo que Y me... Alexis viene escalabrado, güey. Está grabado. ¿Sabe por qué? Toma tu chiste. Se me enteró. Y Alexis con el chip 5G, güey, está grabado. ¡Mira el gobierno! Alexis entrando así, casi convulsionándose del golpe y Evelyn, no, mi teléfono. La enfermera sacando el chido de la cabeza y, no manches, y Claudia, lo que me han dicho el gobierno. Te dije que sí era cierto. ¿Qué me la vacunas? Sacrifica a los vacunados. ¿Cómo estás, Evelyn, después de su pendejada que dijimos? Qué bueno. Nos acompaña Aarón González. ¿Cómo estás, Aarón? Muy bien, aquí andamos. ¿Seguro que estoy bien? Se te cortada la voz, güey. Después del gallo, pues no, pues sí, ya, se ando bien. ¿Por qué estás llorando? No sé. No, ando bien, todo chido. Mira, Qué bueno, Aarón. Amenazado debajo de la mesa con un arma para que salga de podcast. Alguien aquí con la pistola, güey. Por primera vez en Cosas de Locos nos acompaña Noeli. ¿Cómo estás, Noeli? Noeli Bien, encantado. Pérez Ramos. Iba a decir Ramos Pérez, pero es Noeli Pérez Ramos. Y te faltó el nombre. Noeli Liliana Pérez Ramos. Licenciada. Licenciada Noeli Ya Liliana mero, Pérez mañana. Ramos. Ya mero, mañana hace una semana. Ya mañana vas a tener tu título. Sí, pues aquí. Encantado. ¿Qué se siente tener un título? Si quieres salir en Cosas de Locos, deja tú el título. Yo vine por eso. Okay. Todo está bien. Pues felicidades por tu Si título, Noeli. nos ven en video en YouTube, ya se tituló hace como 2 meses porque se sube el video cada 2 meses. No, y si ustedes van a tramitar su título, háganlo ya. Antes de que salgan, porque antes de esa que madre termine la carrera, empieza tarda un un año chingo. antes. No les dejamos instrucciones porque va a salir en 2 meses, entonces. Sí. Pero vayan haciendo. Y está Yuli Buenrostro. ¿Cómo está, Yuli? Muy bien, estoy feliz aquí de estar con ustedes por primera vez. Es nuestra primera vez. Bien. Yuli no es psicóloga. Cualquier pregunta que tenga, Yuli, Ok. nos la haces. Ajá. Porque a lo mejor ustedes, quien está escuchando eso, tampoco es psicólogo o psicóloga. Pero ella es enfermera, o sea, podemos preguntarle. Sí, eso es lo chido de interactuar. Ok. Va a haber. Físicas, Aquí también vienen cosas de enfermera. De hecho. Ustedes de la mente y yo del cuerpo.
Aquí están dos raperos, entonces ya. Todo se vale. Ya aceptamos de todo. Sí, ya. Vamos a tener un basurero otro Ya día. con un vago. El vago, Atemi. ¿O qué te refieres con el vago? No dije periodista. Vamos. Un ingeniero no. Pero No sería soy chido. ingeniero, ¿verdad? Si tú eres ingeniero y quieres ser importante. Manda tu solicitud a cosasdelocos@gmail.com. Y no existe el correo, ¿no, güey? No nos dejó Google. Síguenos en nuestras redes sociales. Nada, Nos mándanos. puso el perrito triste, güey. Bien. La psicología tiene un papel clave en la concepción de la sexualidad humana. Por mucho tiempo, la biología imperó hegemónicamente en el debate sobre la sexualidad. Hoy en día, se reconoce y diferencia sexo, género, orientación sexual e identidad sexual. Y podemos definir a la sexualidad como el conjunto de condiciones biopsicosociales que caracterizan la expresión de la propia sexualidad. O sea, la sexualidad, eso es bien chido, la sexualidad se define a sí misma. Me gustó O a eso. veces no tiene como decir una No se está definición. de a mí me agrado. Porque algo que te faltó también entran ahí las prácticas sexuales que es muy distintas, pueden ser distintas a lo que es tu orientación. Ahí, pero bueno. Para llegar a esta conclusión, la sociedad, y por sociedad me refiero a las personas, han pasado por una serie de sometimientos, discriminación y, como veremos el día de hoy, experimentación. Y es que, aunque hoy sabemos que la expresión sexual es una construcción social y que existen personas transexuales y transgénero, estas personas deciden realizar este cambio por su propia elección. Nadie tiene el derecho de decidir sobre la sexualidad de otra persona. Caso contrario al episodio de hoy, en donde un cambio de sexo de un bebé fue parte de un experimento. El día de hoy hablaremos de el horrible caso de David Reimer, o cuando los médicos se pasan de corneta. ¿Le suena a David Reimer? O le cortan la corneta, ¿O ¿no? le corta? Ándale. Exacto. ¿Le suena a David Reimer? Sí. ¿O le suena el caso de un morrillo que nació niño y lo hicieron niña? Sí. Sí, güey. En la carrera lo mencionan un chingo, ¿no? Cabe destacar que creo que es uno de los casos más, o sea, con aparte del pequeño Albert, es de los más conocidos de psicología. Porque salen top, se han mencionado y tal vez creo que ha sido uno de los experimentos más crueles. Sobre Sí. todo, tenemos experimentos muy, muy crueles. Sí, la psicología. La Sí, psicología, güey. me gusta porque, bueno, tarde o temprano. Por eso me la Por eso carrera. dio la carrera. Yo quería latiputar, güey. Sí, ya ahora en el primer semestre, ponta mi taser. Yo quiero latiputar. Yo quiero un bebé, así. Me dijeron que en primer semestre me daban un bebé y yo podía hacer lo que quisiera. ¿Sí me vieron, güey? Pues el de No Be Real. Bueno, es un caso muy sonado, pero hay cosas que no. ¿Habías escuchado tú de David Reimer, por ejemplo? ¿O del caso de un niño que convirtieron en niña? Sí, pues de ahí salió la operación Jarocha, ¿verdad? De hecho, David Reimer era jarocho. No manches. Nah. Literal. Se llamaba David Reimer López. Quedé como tonto. Bien, cabe señalar que para este guión me basé mucho en el artículo de John Colapinto, publicado. Así se llama. ¿De quién? John Colapinto, güey. Ay, caray, pues Una yo no vez sé qué en la pinta. carrera, güey, a una maestra nos pidió un documento y que teníamos que poner ahí, pues, el autor y todo eso. Y yo, pendejamente, lo copié y lo pegué porque yo a prisa. Y ya cuando tenía el artículo impreso para dárselo a la maestra, me di cuenta que el autor decía Elber Galarga. La madre. Y pues antes de llevarlo dije, no mames, entonces chinga le borré con pluma, pues nomás lo Y le taché. puso Galarga Elber. Galarga coma Elber 2018. No le puse el punto Galarga, güey. Galarga. Este artículo está muy chido, se lo voy a dejar ahí en Face. Está en inglés, está publicado en la Rolling Stone Magazine. Se me hizo muy raro que publicaran en la película, en la revista de los Rolling Stones. Pero se llama The True History of Joan, de John Colapinto. Bien. Ron y Janet Reimer eran una joven pareja de un condado rural de Manitoba, Canadá.
Las granjas de sus familias eran vecinas y se enamoraron cuando ella tenía 15 y él 17. 3 años después, en 1964, Janet, de 18, y Ron, de 21, decidieron casarse y mudarse a la cercana ciudad de Winnipeg. Como era costumbre en los matrimonios de aquella época, los Reimer, y sigue siendo costumbre, los Reimer se embarazaron al poco tiempo de casarse. El médico familiar les notificó que iban a tener gemelos, noticia que alegró mucho a la joven pareja. Meses después, el 22 de agosto de 65, Janet daría a luz a un par de varones aparentemente sanos, Bruce y Brian Reimer. Todo iba bien con la nueva familia, hasta que 7 meses después, la madre notó que el prepucio de los bebés se estaba cerrando y eso les dificultaba orinar. Su pediatra explicó que la condición que sufrían los niños se llamaba fimosis. ¿Has escuchado hablar de fimosis? No me acuerdo. Básicamente es que el prepucio está muy chiquito. Ajá. Como- Por eso los bebés Como cuando así. están muy pequeños, cuando los bañan tienen que bajarle pues sí. el prepucio. Aquí tenemos un ejemplo que tienen que hacer eso todo el Sí. tiempo para que no suceda eso. ¿Neta? ¿Sí? Pregúntale a tu mamá si te hizo eso. No sabía, pero Ujú. datos interesantes. Ya saben cómo bañarse. Sí. O sea, tú pedías titititona y tu mamá te hacía el piripirini. No metamos a mi mamá ya. Sí, bastante tengo en terapia ya. Te paras y te va a llorar. Los odio. Los odio. Bueno, básicamente la fimosis es que el prepucio está muy chiquito. Dicha condición no era rara y se remediaba fácilmente con la circuncisión, según el doctor. Por lo que lo refirieron a un cirujano. Las operaciones estaban programadas para el 27 de abril de 1966 por la mañana. Como Ron necesitaba el coche de la familia para llegar a su trabajo, en el último turno trajeron a los niños la noche anterior. Allí dejaron a los niños y se fueron. Qué buenos padres, ¿verdad? Sí, güey, no mames. Que estén bien puntuales mis hijos. Lo dejaron en la puerta, güey. Como un trabajo final, güey. Al siguiente día, temprano por la mañana, un teléfono sonó y despertó a los padres. Era el hospital. El hospital les marcó. No mames. Oye, ¿por qué me dejas chingaderas aquí? Espera hasta mañana. Ha habido un pequeño accidente, le dijo una enfermera a Janet. El médico ocupa verla de inmediato. Ocupa. Dijo necesita, pero como soy de Jalisco, decimos ocupa aquí. Al llegar a la sala, el cirujano lo recibió con una expresión seria y les dijo que Bruce había sufrido una quemadura en el pene. Fue el segundo que pasó. Primero circuncidó a Brian y luego circuncidó a Bruce. Oiga, su bebé ya Pero venía ¿cómo roto. se...? O sea, Ahí va. Después del shock, porque Janet se quedó como de... ¿Qué pedo? No sé. Janet le preguntó al cirujano cómo le había quemado el pene a su hijo. El médico parecía reacio a dar una explicación completa, y de hecho pasarían meses antes de que los Reimer se enteraran de que la lesión había sido causada por una aguja de electrocauterización, un dispositivo que se usa en circuncisiones para sellar los vasos sanguíneos mientras corta. como cuando le cortan las colas a los perritos. Que al mismo tiempo cauteriza. A causa de un mal funcionamiento mecánico o un error médico, o ambos, una oleada de intenso calor había abrazado, de brasas, no de abrazar, al pene de Bruce. Con ese. Una flamita chiquita. Ay. Estaba ennegrecido, narra Janet, recordando la primera vez que vio su herida. Era como una pequeña cuerda y llegaba hasta la base. Durante los siguientes días el tejido quemado se secó y luego se rompió. Todo el pene del niño cenizas. Las siguientes semanas el joven Bruce de 8 meses de edad estaba hospitalizado con un catéter donde solía estar su pene. Cirujanos expertos en urología y reconstrucción plástica lo revisaron y les dijeron a los Reimer que todo lo que se podía hacer era una reconstrucción fálica del miembro con músculos de muslos y de abdomen. El órgano no tendría función
eréctil ni reproductiva, sería un conductor para orinar y nada más. Un psiquiatra resumió el futuro emocional de Bruce de esta manera: no podrá consumar el matrimonio o tener relaciones heterosexuales normales. Tendrá que reconocer que está incompleto, que tiene defectos físicos y que debe vivir separado. Ok. Mm, Bien falocentrista, totalmente. Y sí, no mames, o sea, que te digan eso, y es que en esos años, que un psiquiatra, la voz de un psiquiatra impactaba, ¿no? Si hubiera sido Freud, güey, les hubiera dado cocaína. Para que se te pare. Ya le coca. Dale coca, se le va a parar algo, no sé qué. De regreso a casa, sin ninguna esperanza, la pareja se hundió en un estado de depresión. Pasaron meses durante los cuales no podían ni hablar de la herida de Bruce, ni siquiera entre ellos. Entonces, una noche de diciembre de 1966, unos 7 meses después del accidente, vieron un programa de televisión que les dio esperanza. En su pequeña pantalla de televisión apareció un hombre identificado como el Dr. John Money, un individuo dulcemente carismático y guapo de unos 40 años, con gafas y con el cabello peinado hacia atrás. El Dr. Money hablaba sobre las maravillas de la transformación de género que tiene lugar en el centro médico Johns Hopkins, donde era psicólogo médico. Se me hizo chido eso, psicólogo médico. Suena mejor pagado que psicólogo nada más. También en el programa había una mujer transexual que dio su testimonio del trabajo del Dr. Money en ella misma. ¿Le suena el Dr. John Money? ¿De algo? Sí. De money, ¿eh? Money significa dinero. Monis. No sé. Ese vato tiene Soy muy mala para los nombres. nombres. Pues sí, al final se resume. Este vato resume mucho la vida del pobre de Brian. El doctor John William Money nació el 8 de julio de 1921. Era un psicólogo neozelandés especializado en sexología que emigró a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El doctor Money fue quien trasladó el término género de las ciencias del lenguaje a las ciencias de la salud, cuando estaba investigando el hermafroditismo en el departamento de psiquiatría en Johns Hopkins. Sus investigaciones en este campo revolucionaron los conocimientos que se tenían hasta el momento sobre la sexualidad. Sus investigaciones se basaban en la observación de individuos portadores de anomalías sexuales congénitas. Se dedicó al estudio de las consecuencias del tratamiento médico, de la cirugía de reconstrucción genital y al modo de educación adoptada. Es decir, que lo masculino o lo femenino se aprende. Que eso es cierto. O sea, el doctor Money era un visionario en ese sentido. Pero lo que hizo aquí estuvo de la verga. En oposición al determinismo biológico, para Money, el comportamiento está regido por la educación como varón o mujer y no por el sexo biológico dado al nacer. Money consideraba el dimorfismo de respuestas ante los caracteres sexuales secundarios o como uno de los aspectos más universales del vínculo social, y decía: el género es social, es dualista y codifica durante la infancia. La mitad del código es para lo femenino y la otra mitad para lo masculino. Un niño o una niña deben asimilar ambas mitades del código, cada uno identificándose con una y complementándose con la otra. El binarismo totalmente. A veces decía, podemos tener características femeninas, masculinas, y en ese sentido, ¿para qué definirlas? Si son características humanas. Denominó complementación al proceso mediante el cual los adultos implantan en los niños durante la crianza de sus hijos las respuestas y las conductas complementarias a su propio género. Por ejemplo, en la tradición aquí decía que el padre baila con su hija mujer y la madre con su hijo varón. Money describe un sistema de relaciones intersubjetivas con sus padres durante los 3 primeros años de vida, en donde el niño instituye y constituye el psiquismo de este sentimiento íntimo de ser varón o ser mujer. Para no hacerse la larga, o sea, el doctor Money en su tesis decía que ser varón o ser mujer se aprende, que la cuestión biológica sí tiene que ver, pero es más la cuestión social. Y bajo esa premisa fue la que pues se presentó ante este caso, ¿no? Que era un caso que para él lo estaba esperando.
Fue ideal que le llegaron ese, porque había tratado antes a niños hermafroditas Ujú. y decía, tú dame un niño hermafrodita o un bebé hermafrodita y yo lo voy a hacer, así es, güey, lo voy a hacer hombre o mujer, dependiendo del contexto social. Ujú. ¿Quién había dicho lo de que también le das un bebé y lo va a convertir en la persona? Este güey el primero, ay, en el caso de Watson. Watson. ¿Qué psicólogo es? Los psicólogos en los 60 esos se creían dioses, güey. Ahorita ya lo comprobamos que lo somos. Pero ahí hay un punto, ¿no? Hablando del hermafroditismo, ¿no? Que es, de nuevo, o sea, el binarismo, ¿no? O hombre o mujer, ¿no? Y el hermafroditismo, ¿no? Las personas Querían hermafroditas, encargarlo a uno, ¿verdad? ajá, es como, pues es como si fuera como el tercer sexo, ¿no? Y que de hecho hay una comunidad, ¿no? Hay comunidades que se llama, de hecho tengo como una pequeña revista. Como la de Oaxaca. No, o sea, como en vez de comunidad LGTB, o sea, Ajá. es como una comunidad de personas intersexuales, ¿no? O hermafroditas, ¿no? Y ellas, y por eso también ellas se pronuncian como, pues, como un tercer sexo, ¿no? Porque siempre se tienen que estar guiando, o es blanco o es negro, eres hombre o eres mujer, ¿no? O sea, aceptar que la sociedad acepte su Que identidad ajá. y lo que son, ¿no? Y no tratar de encajarlos de un lado u el otro, ¿no? Porque al fin de cuentas es hacia beneficio Del sistema del... hegemónico que Exactamente. ¿cómo decía? Ay, se me fue la palabra. Heterohegemonía, ¿no? ¿Sí era así? Sí, sí. Heterohegemonía, no recuerdo, pero algo así. Sí, y también, pues hablando de las disidencias y las diferencias, ¿no? De como dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Igual se trata de que, o sí, te doy tu libertad, pero también te doy como, te abro las puertas para que también te cases, ¿no? O sea, también para que tengas hijos, es como de, o sea, sí eres diferente, pero al final de cuentas lo que importa es esto, ¿no? Lo que dice Adopta la norma. y forma una familia. Exacto. Y todo eso, ¿verdad? Ujú. Ya entendí. Es interesante. Pues este güey era el doctor John Money. También introdujo términos como orgasmo seco en el varón, que es chido, disforia de género, cronofilia. Cronofilia. No investigué qué era cronofilia, pero suena Cronofilia, o sea, es con C. con C, crono, como de Cronos, tiempo, como de tiempo. ¿Miedo al tiempo? Así que, o no, Filia. filia, güey, como de amor al tiempo. Sí, las son A ver, entonces, Yo diario a las 4, no, ¿verdad? cada segundo. ¿Qué traes, güey? estoy buscando mi teléfono. Ah, ya. ¿No es Dice este? que No, es es el mío. deseo sexual que experimenta un niño o un adolescente por un adulto relacionándose con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Ah, cabrón. No, Ay, güey. no tiene nada que ver con las digas. O sea, será como, pero un niño. En vez de Creo pedofilia. que esa madre es justificar la pedofilia. No, güey, después te vas a ver. Nos descubrieron aquí cosas de No, déjenle, algo tenía eso, porque. O sea, el güey sí era visionario. Es pedófilo. En ese No, el niño tiene cronofilia. Sí, güey, qué pan No, pendejar. qué culero, güey. Justamente también formó parte del movimiento de liberación sexual de las décadas de 60 y 70. Toda la revolución de Stonewall y todo ese pedo. Sí. Bien, Janet le escribió poco después y le describió lo que le había sucedido a su hijo. El doctor Money respondió con prontitud y muy emocionado. En una carta expresó un gran optimismo sobre lo que se podría hacer por su bebé en Johns Hopkins y la instó a llevar a Bruce a Baltimore. También preguntó por casualidad, dice Janet, sobre el hermano gemelo al que ella había mencionado de pasada. Preguntó si eran gemelos idénticos. Ella le informó que sí. El doctor Money le dijo que le gustaría hacer una prueba para ver si eran gemelos. Si quiero verlo de frente. No, pero este güey quería que fueran gemelos porque este güey ya tenía en mente hacer un experimento. Entonces, el otro gemelo le iba a servir de control, de sujeto control, y el güey que tenía el pene quemado
de experimento, güey. Experimental. No Entonces mames. la señora es como de, no, la verdad no estoy segura, o sea, salieron de mí, pero pues no. Estoy seguro de que Salieron al mismo tiempo, iguales. Pero ya que lo menciona, me hace dudar. ¿Qué dice Evelyn? A ver, ¿qué? No, di que lo que contaste. ¿Qué decía? Por ejemplo, hay que, o sea, no solo la cronofilia. Es que otro dice que pues básicamente es Hay algo llamado Que le da- La gerontofilia, sí. Ajá. que es la atracción. Hacia que personas. todas esas son cronofilias. Son, ajá. Ajá, cuando la edad Con los cuestión de tiempo, o sea, pedofilia y gerontofilia son cronofilias. Ajá, Una categoría. sí. Paidofilia, que también es la atracción de una persona adulta o adolescente hacia un niño o niña del mismo o distinto género. Que evolucionaba a pedofilia. ¿O no? ¿La paidofilia y la pedofilia son lo mismo? Son diferentes. Es lo mismo. Pues es lo mismo que la pero pedofilia. Y luego está la efebofilia, ¿qué que es la atracción sexual de una persona adulta hacia una persona adolescente del mismo o distinto género. ¿Efebofilia se llama? Efebofilia. Ajá. Infantofilia o nepiofilia es la atracción sexual de adultos hacia niños pequeños de 0 a 5 Ah, años. ok, entonces ya depende de la edad. Depende. No de la edad. se debe confundir con infantilismo. Ah, qué bueno que lo dije. Ah, Ya lo estaba confundiendo. Teleilofilia, telenovelas, no sé. Es A un lo mejor por término- por los niños que ven Teletubbies, ¿verdad? Teleilofilia es un término inventado por Kurt Freud. No, Freud. Ay, qué No, Freud, perdón, no vi la N. Que significa la atracción sexual de un menor hacia un adulto. Como esa atracción es muy usual, según él, qué ya no se pedo. considera una parafilia y el término dejó de utilizarse en el lenguaje médico. Mm. Según Qué ese conveniencia. señor, que era muy común que los niños se sintieran atraídos sexualmente hacia los adultos. Es que todos esos psicólogos, güey, vienen de la escuela psicoanalista. Sí, Y sí, sí, la escuela sí. psicoanalista viene de Y claro que se está, o sea, pues no se toma en cuenta también, o sea, también tanto Laura como Freud y también Piaget, ¿no? Que a cierta edad de los niños, ¿no? Que como a la edad de los 5, entre 7 años, claro que se despierta, no me recuerdo qué etapas se llama, pero es cuando es el descubrimiento, ¿no? De los placeres cuando comienzan a tocarse entre ellos, entre sus pares, ¿no? Entonces no es, o sea, no sé. No quiero hablar de más, pero me quedo así como de... Sí, como ¿Cómo de qué se pedo, ¿no? distorsiona? O sea, Está medio distorsionado. Son claro, como se maromas teóricas para claro, justificar. y es Exacto. claro a tu favor y cada quien lo toma de lo que como le conviene, ¿no? Y hacia quiénes les conviene, ¿no? Sí. Y el hecho de que se etiquete en un parámetro médico lo hace parecer más válido, Claro. ¿sabes? Eso. Es validar. Bien, ya Alex, guarda el celular. Bueno, Para los, para los Reimer, después de diagnósticos desalentadores y oscuras predicciones, la esperanza del Dr. Money era un bálsamo para su angustia. Los Reimer hicieron su primer viaje a Johns Hopkins a principios de 1967, pocas semanas después de ver a Money en televisión. La joven pareja estaba asombrada por el centro médico que dominaba la cima de una colina en Wolf Street. No Wall Street, Wolf Street, Wolf. como la colina del lobo. La unidad de investigación psicohormonal, así se llamaba, del Dr. Money estaba ubicada en la clínica Phipps, en un lúgubre edificio escondido en un patio. En sus muchas versiones publicadas de esta primera entrevista, el Dr. Money ha contado cómo le explicó a la joven pareja las ventajas de la reasignación de sexo para el bebé Bruce, usando palabras no técnicas, diagramas y fotografías de niños que habían sido reasignados. Lo que no está claro de los relatos de Money es si Janie y Ron, cuya educación en ese momento no iba más allá de la primaria, entendieron que tal procedimiento era meramente experimental. Que si bien tales cirugías se habían realizado en niños intersexuales o hermafroditas, nunca se habían intentado tales cambios de sexo en un niño nacido con genitales normales y un sistema nervioso normal. No entendí esta parte, los hermafroditas tienen un sistema nervioso diferente. No lo sé. No lo creo. Bueno, quién Son de sabe. hermafroditas y ahí
gente ahorita escuchándonos, pues, Esa madre me llama. ambos. Es que depende, porque, o sea, pueden tener, no sé cómo, vean, o sea, es que si pongan en su mente A ver, aquí hay ejemplo. No, es que, bueno, es que nos han enseñado, por lo menos en la educación en México, ¿no? Cómo aprendimos en cómo es el aparato reproductor masculino y femenino, ¿no? Como totalmente diferentes, ¿no? Sin embargo, el pene y la vulva, ¿no? Viene siendo lo mismo, pero, digamos, El clítoris que parece estar alargado, ¿verdad? exactamente, cuando se está formando el A ver, aquí entra el feto, ¿no? clítoris. Pues. Ah, ok. No, pero esto es nada más la mora, pero por dentro, fíjate que es como Sí, lo sí, mismo, sí. pero interno, ¿no? Sí, que está largo, ¿no? Sí, y cuando se hace los labios mayores, bueno, los labios exteriores, viene siendo lo que es el glande, pero está como, o sea, doblado, ¿no? Ajá. Es no sé cómo explicarlo bien. Vamos a pero- poner fotos ahí porque... Sí, y aparte esta cosa Jerry. Sí, o sea, viene siendo lo mismo, o sea, nos han metido tanto que es algo diferente. Que son binarios y no lo son. Ajá, y que son complementarios, de que es o sea, la cuestión fálica que tiene que la vagina está hecha, el conducto vaginal es para que el pene entre, ¿no? O sea, para que se complementen, y no, en fin de cuentas son muy parecidos, ¿no? Porque también las mujeres o las personas con vagina, ¿no? Con vulva también tenemos una próstata, o sea, las mujeres también tenemos próstata, ¿no? Y nunca se nos ha dicho No eso. sabía eso. No, yo tampoco sabía, hasta hace poco, ¿no? Entonces, somos muy diferentes, solamente que digamos que lo tienen ustedes por fuera y nosotros de manera Y interna. la forma, ¿no? La forma, pues. Y las personas hermafroditas no es que tengan ambos, sino que tienen el mismo, A lo mejor no se Ajá. logran desarrollar, o sea, no se más logran... desarrollados de una forma u otra. Hay un inter. Ajá, por eso se llaman intersexuales. Oh, vaya. No, neta, que esa madre no nos la dice, güey. No solemos escucharla en clase de sexualidad, en psicología. No nos mencionan esto acá. No, y aparte hay muy pocos casos o investigaciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, aquí en México hay como algunas morras, se pueden buscar, ¿no? Hay Alicia Delicia, como con 4 o 5 A's en Instagram, ella es educadora, ¿no? Es como que educadora del placer y de todo esto, ¿no? Yo por ella fue que supe, ¿no? Y la mayoría de los artículos que hay pues son en inglés o son hechos ni en Estados Unidos, ¿no? Son europeos y cosas así, o en Australia. Y es que todo esto tiene un impacto en el sistema que vemos y que vivimos hombres y mujeres en Latinoamérica. Sí. Bien, eso no lo entendieron los Reimer. No entendieron que era experimental, no entendieron todo esto. Y más adelante lo dijeron. El punto crucial que obtuvieron del Dr. Money fue su convicción de que el procedimiento tenía todas las posibilidades de éxito. El Dr. Money parecía tener prisa. Les explicó a Ronnie y a Janet qué tendrían que tomar. Traen un chingo de café. Que tenían que tomar una decisión rápidamente. Porque de acuerdo... Se andaba meando, ¿verdad? ¿Sí o no, pues? Porque de acuerdo con uno de los puntos más sutiles de su teoría, la puerta de identidad de género, el término de Money, para ese momento después del cual un niño se ha encerrado en una identidad como hombre o mujer, llega un poco después de los 2 años de edad. Bruce para ese entonces tenía 1 año y 5 meses. El niño todavía era lo suficientemente pequeño como para que, independientemente de la asignación que se le asignara, el interés erótico se dirigiera hacia el sexo opuesto más adelante, escribió Money. Pero el tiempo para llegar a una decisión final ya es corto. No obstante, una decisión tan drástica y tan importante en la vida de su hijo no debía tomarse a la ligera, y es comprensible. Y a la carrera. De vuelta a casa, los Reimer recabaron opiniones. El pediatra se opuso rotundamente a un tratamiento así, y también lo hicieron sus padres. Pero finalmente, únicamente Ron y Janet se dieron cuenta de que solo ellos tenían que decidir. Solo ellos eran los que veían la herida de su hijo al momento de cambiar los pañales. Ya me imagino al pediatra así como de,
¿qué van a hacer qué? ¿Qué? No, es... Pues, ¿sabes? Así, ese médico está loco, está pendejo. Está pendejo, no, Que- No lo pruebo, no lo pruebo. que el género es una construcción social. Bueno, después de meses de pensarlo, tomaron una decisión. Ese verano, 5 meses después de su primer encuentro con el Dr. Money, regresaron a Baltimore con su bebé, ahora de 1 año y 10 meses de edad. Y 3 frijoles. Que eran mágicos. ¿Qué pedo, güey? Te imaginas al señor. Y vamos a hacer a este güey. Vamos a hacer esta madre y todo el rollo. No, es que no sé. Y les doy 3 frijoles mágicos. Dale. Ya sé, de repente no entiendo el humor de Alex, pero me gusta. Ahora de 1 año y 10 meses de edad, el niño todavía estaba. Y le doy este termo en el hospital. O la caja misteriosa. El niño estaba dentro de la ventana de 30 meses que Money había establecido como segura para un cambio de sexo. Y así, el 3 de julio de 1967, el bebé fue sometido a una castración quirúrgica. El doctor Howard Jones abrió el escroto del bebé a lo largo de la línea media. A ver, voy a hacerlo con esto. Pues sí. Abrió el escroto del bebé a lo largo de la línea media y Por eso también, bueno, aquellos que tienen pene, ¿no? Por eso hay una línea, o sea, la línea que se marca aquí Ajá, justamente, el glande. y que dentro, si fuera como la vulva, es la mitad, es así como si estuviera, ¿saben? En vez de esto. crecer así, se hace así. Y por eso es así. Ajá. ¡Wow! No sé ni qué tengo entre las piernas. Me adoran entre las piernas. Bien, El que se está bañando. Aquí, Pues entonces, ¿cómo funciona esta madre? Pues, ¿cómo se prende? como que no se usa tan mal. Quedé. El doctor Howard Jones abrió el escroto del bebé a lo largo de la línea media y extrajo los testículos. Luego volvió a cerrar, ya era así, ya solo esto. Luego volvió a cerrar el tejido escrotal para que parecieran labios. Ujú. Se bajó la uretra. ¿El doctor? Se bajó la uretra para aproximarse. Como que peló a esta madre Ajá. y esto le dio forma de labios, ¿no? Ajá, o sea, esto así fue como de, lo partió y le fue dando, Y le dio forma como así, Como plátano. como la como- naranja cuando la... Ajá, yo me imaginé eso, güey. Pasó de lanza. Yo me imaginé eso. Bien, bajó la uretra para aproximarse a la posición de los genitales femeninos y se hizo una hendidura vaginal cosmética formando la piel alrededor de un tubo enrollado de gasa durante la curación. También fue durante esta visita, y ya estaba estéticamente Ujú. o superficialmente la vagina, ¿no? La parte La superficial. vulva, La vulva, perdón. Sí, la vagina es dentro. es ¿verdad? el ducto. También fue durante esta visita al Hospital Johns Hopkins que se llevó a cabo la prueba cromosómica prometida en los gemelos para determinar si eran idénticos. Y así, si eran idénticos. No era tan difícil, ¿eh? No, pues sí son, ¿verdad? Van a ser $30,000, ¿verdad? Y así fue como el hijo de los Reimer entraría al hospital como Bruce Reimer y saldría como Brenda Reimer, según el doctor. Bruce. Me encanta que todos empezaban con BR. Era Brian Reimer, Bruce Reimer y luego lo cambiaron a Brenda Reimer. Obviamente la identidad de género no dependía únicamente de la apariencia de los genitales del bebé. Es por ello que semanas después de la cirugía del Dr. Money, escribiría una carta para los Reimer en donde decía: la reasignación del sexo de un bebé generalmente se lleva a cabo solo en casos de un defecto congénito de los genitales, como en este caso. Entonces, uno suele esperar que la diferenciación psicosexual del niño sea congruente con el sexo de la crianza. En cualquier caso, sin embargo, no es posible hacer una predicción absoluta. Que para alguien que ha estudiado hasta la primaria, ¿qué puede entender por eso? Había un abismo de comunicación entre lo que este güey le decía y cómo se lo decían los papás, ¿no? Janet había cosido vestiditos y gorros para su nueva hija.
Fue poco antes del segundo cumpleaños de Brenda cuando su madre le puso un vestido por primera vez. Era un bonito vestido de encaje, recuerda Janet. Ella lo estaba rompiendo, tratando de arrancarlo. Recuerdo haber pensado, Dios mío, ella sabe que es un niño y no quiere ropa de niña. No quiere ser una niña. Pero luego pensé, bueno, tal vez pueda enseñarle a querer ser una niña. Tal vez pueda entrenarla para que quiera ser una niña. Los padres hicieron todo lo posible para hacer precisamente eso. Cuando el hermano de Brenda, Brian, de 4 años, estaba viendo a su papá afeitarse y le pidió que también se afeitara, Ron le dio una navaja vacía y un poco de crema de afeitar para que jugara. Pero cuando Brenda también clamó por una navaja, Ron se negó. Le dijo que las chicas no se afeitan. No se afeitan. Sí, leí bien, ¿verdad? Janet se ofreció a maquillarla, pero Brenda no quiso maquillarse. Brian, el hermano de Brenda, dijo en una entrevista: reconocí a Brenda como mi hermana, pero ella nunca interpretó el papel. Recibió una cuerda para saltar como regalo, y lo único en la que lo usábamos era para atar a la gente y tumbarlos. Nunca la usamos para lo que fue comprada. Ella jugaba con mis juguetes de hojalata, camiones de volteo. Cuando digo que Brenda no tenía nada de femenino, quiero decir que no tenía nada de femenino. Caminaba como un chico, hablaba de cosas de chicos, no le importaba una mierda limpiar la casa, casarse, maquillarse. Ambos queríamos jugar con chicos, construir fuertes y tener peleas de bolas de nieve y jugar al ejército. O sea, la premisa de este experimento era algo similar a la de los trillizos de Neubauer. Ajá. O sea, todo es crianza. ¿Era nature era nature o nature? No, perdón. Crianza o naturaleza, ¿no? Entonces aquí entra este debate. O sea, si viene desde niños, como la identidad de género o no sé, la identidad. Aparte que aquello estaba bien estereotipado, o sea, de que quiero que sea niña, va a hacer ciertas cosas en específico. Y si no lo hacía, pues es que no quiere ser niña, pero pues es porque es como estaban estereotipos, ciertas actividades rígidas, pues así lo veían ellos. Pero es que también tiene que ver, no sé si tenían más hijos, solamente era otros dos, nomás eran ellos, ok. Pues también tiene que ver, es que son diferentes variantes, una en el que son gemelos y eran gemelos idénticos, claro que entre ellos generan una conexión, ¿no? Y una identificación también, y dos, si aparte de que en esta cuestión es social, ¿no? Pues si ella, ¿no? Brenda, o sea, veía a su par, a su hermano, y lo que hacía su hermano, claro que quería imitar lo que hiciera él, ¿no? Aparte, pues es o sea, imitar lo que hace su papá, claro. A su hermano está jugando, pues puedo poner. Y el pedo es que los papás se asustaban porque decían, es que ella no tiene que hacer eso, tiene que hacer cosas de niña. Pero te aseguro que si el hermano lo hubieran puesto a jugar con cosas de niña, ella se hubiera... No, o a lo mejor si no hubiera habido esta insistencia porque hiciera cosas de niña, a lo mejor ella hubiera crecido como mujer. O si tuviera otra hermana, ¿no? O sea, otra hermana y que tuviera otro par que se identificara más con ella, o sea... Bueno, también hay que tener en cuenta los gemelos visigóticos, que a veces son de un sexo y de otro. Tienen la misma edad, crecen juntos. Y muchas veces cada quien sigue su rol. Sí, y estos eran monocigóticos. Porque... Sí. Monocigóticos. Y ahora se lo tiré con bicis, güey, por visigóticos. Con bici de bigote, ¿verdad? No, cada quien Con sigue bici su rol. negra por visigóticos. Bisigóticos. Qué pendejos, güey. En bicis y vestidos de Batman. Exactamente. Bien, Janet y Ron estaban preocupados por el comportamiento masculino de Brenda, pero el Dr. Money les había dicho que no debían albergar ninguna duda sobre su hija, y sentían que hacerlo solo aumentaría el problema. En cambio, Ron y Janet aprovecharon esos momentos en los que el comportamiento de Brenda, ¿por qué digo Brenda, güey? ¿Qué pedo? En el comportamiento de Brenda podría interpretarse como estereotípicamente femenino. Dice Janet, cuando quería complacerme, era menos ruda, más limpia y ordenada, y me ayudaba en la cocina. Porque Brenda no era pendeja, o sea,
ella sabía que cuando quería quedar bien con sus papás, se iba a comportar como que ellos querían como niña. Primero Ajá. conductismo ahí. Estos testimonios se leen en las cartas de los Raymond al Dr. Money, porque intercambiaban correspondencia en donde describían el progreso de Brenda. ¿Cómo están? Bien. Y le enviaban, ¿verdad? En estas cartas, Janet se aseguró de enfatizar esos momentos para que el psicólogo supiera que ella y su esposo estaban haciendo todo lo posible para implementar sus planes. O sea, querían quedar bien con el psicólogo y le decían lo que él quería escuchar. Brenda es bien limpia, Brenda se pone sus vestidos, Brenda me ayuda en la cocina, ¿no? Mientras tanto, Brenda se consoló pensando en su hija como, y cito, una marimacho, que viene del término de tomboy en inglés. Así lo traduje, porque no encontré otra forma de traducirlo. No es, de hecho, es como butch o tomboy. Ajá, se traduce. Escribe: he visto todo tipo de mujeres en mi vida, y algunas de ellas juraría que eran hombres, así que pensé, bueno, tal vez no sea un problema, porque hay muchas mujeres que no son muy afeminadas. Quizá podría funcionar. Quiero que funcione. Los padres no sabían que la correspondencia que mantenían con el Dr. Money era parte de su monitoreo para el estudio que estaba realizando. Money pretendía probar su punto de que la identidad sexual no es innata, sino que está determinada por el entorno y la crianza, que en parte tiene razón, pero qué puta manera de probarlo. Sí, güey. Al ingresar al jardín de niños, Brenda se convirtió en objeto de burlas por parte de sus compañeros y compañeras de clase. No podía convivir con las mujeres porque le decían que era niño, no podía convivir con los niños porque decían que era mujer. Y si ven fotos de Brenda, porque le metían hormonas, ajá, era muy andrógina. O andrógino, no sé, era todo un pedote. Le ponían apodos, ni siquiera la maestra la aceptó, sabía que había algo diferente. Todo esto impactó en la psique y personalidad de Brenda, quien se cuestionaba qué había de mal en ella. En una entrevista, Brenda, que ahora era David, al momento de la entrevista, Bruce, Brenda y David son la misma persona. Se escuchan, ¿eh? En una entrevista, David dice: en general sabes cómo es una chica y en general sabes cómo es un chico. Esto es una entrevista del 90 y tantos. Okay. Y todo el mundo te dice que eres Tenía una... como 30 y tantos. Ella tenía 30 y... No, mentira, como... A ver si... Él tenía como 29 y algo. 29. ¿Sí, Por ahí. como ahorita? No, ya vamos. En general sabes cómo es una chica y anda, no. Ya me dijiste todo. En general sabes cómo es una chica y en general sabes cómo es un chico. Y todo el mundo te dice que eres una chica. Pero te dices a ti misma: no me siento con ganas de ser una chica. Crees que se supone que las chicas son delicadas y les gustan las cosas de chicas. Fiesta de té, cosas así. Pero a mí me gusta hacer cosas de chicos. No encajo. Entonces piensas, bueno, hay algo mal aquí. Se supone que debo ser como esta chica de aquí, pero estoy actuando como este chico de acá. Supongo que tengo que tener algo mal. Y, o sea, la morra tenía 5 años. Imagínate ese dilema en un morrito de 5 años. Estaba agarrando el pedo él mismo. Conozco una persona, güey, perdón que te interrumpa. Se me hace muy triste porque pues, vive cerca de allá de mi casa, su casa. Y pues, ella tiene como 35, creo, entre 35 y 40. Y me cuentan que cuando tenía como 4 años más o menos, que pasó un camión de coca por la calle y que el niño se agarró de la llanta y que el chofer no se dio cuenta y cuando le dio, le aplastó los testículos y el pene. Entonces cuando lo operaron y el niño regresó a casa, en vez de haber recibido apoyo de la familia se empezó a burlar de él. Y empezó a decirle, es mujeres, niñas, coto y así asado. Entonces, así fue durante más o menos como 10 años. Y cuando tenía 15 años, se escapó de casa. No se sabe a dónde fue, pero cuando regresó operado. Según eso lo había tomado una persona extranjera y le pagó la operación y lo empezó a vender por todos lados y así. Cuando regresó aquí,
pues se metió a trabajar a un table. Actualmente creo que trabaja ahí, pero constantemente está drogando. Entonces, pues su vida se echó a perder porque su familia nunca lo apoyó y siempre estuvo que burlándose pues de él. Y ni siquiera entró a la escuela por lo mismo, no tuvo amigos por lo mismo, porque cuando se juntaba con los niños de la cuadra decían, no, que tú eres mujer, no te debes juntar con ellos. Y cuando se juntaba con ellas, no, eres un vato sin pito, no te juntes con ellas. Entonces la familia nunca lo dejó en paz, güey, y eso pues le arruinó la vida, a fin de cuentas. No, la identidad, o sea, es que la identidad sexual es muy importante. Pues no o sea, solo la sexual, sino identidad como tal. O sea, quién soy, ¿no? Ajá. Y el tener que definirte en uno u otro. De nuevo, por eso hay la importancia de dar voz, ¿no? Y de que hay más personas, ¿no? Entran las disidencias, ¿no? Lo que no está dentro de la norma, ¿no? Como las personas intersexuales, ¿no? O no sé, con las que tienen tercer persona, por así decirlo, ¿no? O lo que sea, que también hay las personas con alguna discapacidad también, o sea, que también tienen que ser vistas, porque antes, con algún tipo de o capacidad múltiple que tenían, era como, pues no funcionas, ¿no? No me sirves, ¿no? Incluso se vendían al circo. Exactamente, ¿no? Además, creo que, pues, a fin de cuentas, cuando un niño pequeño, una niña pequeña, pues, tiene estos problemas de identidad, el primer círculo que debe La familia, apoyar es la güey. familia. Y el problema, aquí, por ejemplo, con él, fue que la familia quería quedar bien con El psicólogo. Quieres o no, sí lo apoyaba poquito. O sea, no, mínimo no lo hacía burla, ¿no? Como acaso. Ajá. Pero también lo querían obligar. La querían obligar, pues, a que fuera niña. Y acá, pues, fue la burla. Entonces, me imagino que si no hay ese apoyo, esa aceptación dentro de la familia, pues, afecta un chingo en la psique. Justamente eso tuvo un impacto en el desarrollo académico de Brenda, quien se negaba a asistir a la escuela, a hacer los trabajos y tareas y participar en actividades con compañeros. Por estos motivos estuvo a punto de reprobar el jardín de niños, situación que se le notificó a Moni a través de sus cartas con Janet Raymer. Fue en una reunión de diciembre del 72 de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en Washington, D.C., que John Money dio a conocer por primera vez su caso de gemelos. La revista Time publicó una historia de página completa sobre el debut que coincidió esa misma semana con el lanzamiento del libro de Money, Man, Woman, Boy, Girl, en coautoría con su colega la doctora Anke Herhard. El libro, ay. No, pero ladra. El libro contenía su primer relato escrito del caso extraordinario de los gemelos. Man, Woman, Boy, Girl mencionaba los rasgos masculinos de Brenda, pero se centró más en las formas en que se ajustaba a los estereotipos de comportamiento femenino, ejemplo de los cuales se extrajeron de la esperanzadora catalogación de Janet a lo largo de los años de los intentos irregulares de Brenda por actuar más como una niña. Una cosa que realmente me sorprende es que es tan femenina, se cita la madre diciendo: nunca había visto a una niña tan limpia y ordenada como puede ser cuando quiere. No se mencionaron los problemas que Brenda había tenido en la escuela, en el artículo de Time, por conveniencia. Sí, claro. De hecho, el relato describió el experimento como un éxito rotundo, una conclusión reforzada por lo que Money señaló que era una rareza extrema en el caso. Se refería, por supuesto, a la existencia del gemelo varón idéntico, cuyo interés en coches, bombas de gasolina y herramientas contrastaba con el interés de su hermana en muñecas, una casa de muñecas y un carruaje de muñecas. Eso es lo que reportaban en el libro, cosa que no era cierta. Una división tajante de gustos a lo largo de líneas de género que parecía proporcionar evidencia convincente de que los niños y las niñas se hacen, no nacen. La importancia del caso para el entonces floreciente movimiento de mujeres era obvia. Este extracto lo saqué de la entrevista del 97. Dice, ya que las feministas habían estado argumentando en contra de una base biológica para las diferencias sexuales durante años. De hecho, Kate Millett citó los propios artículos de Money en la década de 1950 sobre la flexibilidad psicosexual total de los recién nacidos en su texto feminista del 70 más vendido, Sexual Politics. ¿Ubica Sexual Politics?
¿Ubicas a Kate Miller? La que es Miller es la que dice que lo personal es político. Ah. El caso de los nuevos gemelos de Money reforzó la afirmación feminista de que las diferencias observables en los gustos, actitudes y comportamientos de hombres y mujeres son atribuibles únicamente a la cultura. Pero como es de costumbre en la comunidad científica, hubo quienes se presentaron escépticos ante el experimento de Money. El profesor de biología de la Universidad de Hawái, Mickey Diamond, un autor al que el doctor Money criticaba, se opuso a la idea de que la identidad sexual se podía convertir en un individuo no intersexuado. O sea, este güey decía, se puede convertir la identidad sexual siempre y cuando la persona quiera. Ujú. Hay un programa, no sé si lo han visto, de una chica trans, o sea, era una niña todavía, que hicieron todo un ¿cómo se llaman estos shows de que graban toda su vida y así? ¿Como biográficos? No, No, un como reality. un reality show. Ah. Se llama la de Janet. Yo soy Janet. Yo soy Janet. Yo soy Janet, ajá, o sea, que es era un niño que a muy temprana edad que lo identificaron también como como transexual, Ajá. ¿no? Entonces los padres deciden desde edad muy temprana pues a someterle a un tratamiento de hormonas, ¿no? Pero entra ahí un pedo más por mercantil, ¿no? Porque se les iba a dejar dinero, hicieron todo el reality show de su vida y así, ¿no? Ahorita de tener unos 17 años, pero, o sea, como desde los 8 años, ¿no? Y todo este proceso y todo está documentado y justo cuando ya llegan a dentro de darles como los bloqueadores, que son las hormonas, bloqueador de la testosterona, entra ya la problemática, ¿no? Porque comienza a haber una distorsión también como en cuestión de una dismorfia corporal, de que no se al final como un arrepentimiento de que no, pues yo siempre no quería esto, ¿no? Y o sea, hay pocos capítulos que he visto, pero sí los más recientes, que ya es que incluso ya entran dentro de la cirugía, ¿no? ¿Qué pedo, es no? como, Pinche reality está grabando como ahí en el pedo. quirófano. Sí, No sé si graban, pero es como, y ahí entra, ¿no? En el que muchos dicen, no, es que desde niños, por ejemplo, las personas intersexuales, ¿no? O sea, que no debe ser de que los doctores, los médicos y los papás decidan si operarles o no, sino que ya que estén grandes, después de que se desarrollen, pasen la adolescencia, que ya haya un cambio, puedan decidir, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, a este Porque niño luego pasa lo esto. pudieron criar normal, o sea, explicándole lo que le había pasado, Uh-huh. hasta que él decidiera, ¿no? No de bebé. Ujú. Uh-huh. Bueno, Pero al final todo esto tiene un buen final, ¿cierto? No. vamos a ver. No. Diamond se comprometió a seguir de cerca el caso de Brenda Reimer. El doctor Diamond más tarde constatará sus sospechas de que Brenda nunca se llegó a identificar como mujer. Al momento del cambio de genitales, el doctor Money estipuló que realizaría una serie de visitas anuales a la hija de los Reimer que estaban destinadas a, y cito, proteger a Brenda contra los peligros psicológicos asociados con crecer como un niño asignado de sexo. Según él, iba a ir a visitarla para explicarle, para que ella estuviera tranquila y comprendiera, sin decirle la verdad. Eso es muy importante. Pero según los Reimer y las notas clínicas contemporáneas, los viajes a la unidad de investigación psicohormonal solo exacerbaban la confusión, el miedo y el pavor que ya estaba sufriendo Brenda. Sobre estas visitas, David Reimer, ese mismo, refiere: ¿está durmiendo, Aaron? No, qué bien. Toma café. Estoy bien. Dice David, Está tenía... bien. Qué bien, sigue, falta. Dice David, tenía la idea de que me pasó algo, pero no sabía qué y no quería saberlo. ¿Por qué de todos los niños, mi hermano y yo éramos los únicos que viajábamos hasta Baltimore
desde que tengo memoria para hablar con este cabrón, bueno, con este médico, que nos entrevistaba juntos y por separados. Nos sentíamos como extraterrestres. Los gemelos narran que desde muy temprano sabían que sus padres y ese médico al que visitaban les ocultaban algo. De morritos, o sea, luego la complicidad de gemelos, ¿no? Mientras intentaban sondear la psique sexual de los gemelos, el Dr. Money también intentó programar el sentido respectivo de Brian y Brenda, de sí mismos como niño y niña. Una de sus teorías sobre cómo los niños forman sus diferentes esquemas de género era que deben comprender a una edad temprana las diferencias entre los órganos sexuales masculinos y femeninos. Creía que la pornografía era ideal para este propósito. Las imágenes sexuales explícitas, escribió en su libro Sexual Signatures, pueden y deben usarse como parte de la educación sexual de un niño. Tales imágenes, dijo, refuerzan su propia identidad de género y su rol de género. Nos mostraba fotos de niños y niñas sin ropa, dice David. Recuerda que el Dr. Money también les mostró fotografías de adultos que mantenían relaciones sexuales. Nos decía, quiero mostrarles fotografías de cosas que hacen las mamis y los papis. No mames. O sea, recetar cocaína, y justificar la pedofilia, güey. Esa mamada. ¿Qué pedo con los psicólogos? ¿Qué pedo con los psicólogos? ¿Qué estamos haciendo ahorita mal que en un futuro nos van a criticar? No hacen podcast hablando de temas. No, güey, creo que... Las ratas, güey, a experimentar con ratas, así en unos 40 años. Antes experimentaban con ratas. ¿Cómo puede ser posible? No, pero Y luego las donaban a otro lugar. a otro laboratorio. No, pero es que eso sí está... Bueno, o sea, a fin de cuentas, pues estaban empezando con algo. O sea, estaban empezando con esos temas y todo el rollo, como que se estaban experimentando. Pero hay cosas que creo que por lógica no era tanto para ver qué pasaba, sino que por lógica, pues no. Estaban experimentando con los niños, o sea, los trataban como... Sí, exacto, o sea, ¿qué mejor forma de experimentar con el humano que con bebés? ¿Qué quieres decir, no? No, como un gran paréntesis o pie de nota. También dentro del término o lo que va a la pornografía, como no es como nosotros la conocemos así muy tosca o así, ¿no? Sino que en sí la pornografía significa todas aquellas imágenes, ¿no? No solamente en cuestiones sexuales o como nos han vendido, ¿no? Todo esto, sino que hace referencia a que son imágenes, videos relacionados al cuerpo humano. Es como, ¿y por qué? Ahorita nos impactó a nosotros porque nuestra representación social es acá súper tosca. Sí, o sea, ¿no? que creímos que el viejo es un video de Braces o algo así, ¿verdad? Que el simple hecho de ver, por ejemplo, más niños desnudos así, es pornografía, pero no con la mala, o sea, la mala intención, no como lo interpretamos nosotros, ¿no? Sino que así es como esta categoría, digamos, ¿no? O sea, de cosas que Como documentación. Me llama la atención la etimología de la palabra porno, ¿de dónde viene? No sé. Por eso Porque si la buscas ahorita, pues no, de hecho, Paul Y busco yo porno. de hecho, está este autor que era mujer, Paul B. Preciado, que antes era Beatriz Preciado, tiene un libro que se llama El Testo Yonki y habla sobre este proceso, sobre los procesos de es que no habla tanto como de transexualidad, sino habla sobre la pornografía, ¿no? Pero de este ámbito de cómo nos dicen que deben de ser los cuerpos según tu género, según tu sexo biológico, ¿no? Según tus órganos, ¿no? Y lo que él habla es también la ingesta de los bloqueadores, de las hormonas y todo eso. Está interesante. No sé si alguna vez... ¿Testo Yonki? Ajá, se llama Testo Yonki. Que era Beatriz Preciado y ahora es Paul B. Preciado. Y la B es por Beatriz, ajá. Bueno, pues esto lo que hacía era confundir más a los morrillos, ¿no? O sea, ver incluso órganos. Sí. Durante estas visitas, los gemelos descubrieron que Moni tenía dos lados de su personalidad.
Uno cuando mamá y papá no estaban, uno cuando mamá y papá estaban y otro cuando no estaban. Dice Brian. Cuando sus padres estaban presentes, Moni era paternal, hablaba afablemente, pero a solas con los niños podría estar irritable o peor, especialmente cuando lo desafiaban. Los niños se resistieron particularmente a la solicitud de Moni de que se quitaran la ropa y se inspeccionaran los genitales mutuamente. Ahí ya cambia. Ahí ya cambia. Una cosa muy- Pues hubieras dicho eso primero. No, pero pinche pasa de lanza, güey. Sí, O sea, pues sí, güey. Está raro eso. A ver, tóquense. No, ma. si se quítense la ropa y tocan. No, y dice que seguido les pedía que se quitaran la ropa. Ujú. Juntos Ese y por un separado. abuso y también una violación. ¿Sí? Y todo lo decía como queja, ¿da? No, y no querían los niños. Qué señor. Ya sé, güey. A los 8 años, Brenda comenzó a resistirse a ir a Baltimore. El doctor Money sugirió a sus padres que endulzaran las visitas anuales combinando el viaje al hospital con unas vacaciones. Pronto los Reimer, que no tenían la mejor economía, estaban prometiendo viajes a Disneylandia y a Nueva York solo para que Brenda fuera al hospital. A las 5 visitas, un cupón de 10% de descuento en Disneylandia. No mames. Así, vamos a ir a Disneylandia y llegan a Baltimore, güey. También fue alrededor del 8º cumpleaños de Brenda cuando el doctor Money comenzó a centrarse cada vez en el tema de la cirugía vaginal. En el momento de su castración, a los 22 meses, Brenda se quedó solo con una vagina exterior cosmética. El cirujano había optado por esperar hasta que el cuerpo de Brenda estuviera más cerca de su crecimiento completo antes de excavar un canal vaginal completo. Para el Dr. Money, ahora era urgente que Brenda se preparara para esta operación, debido a que la apariencia genital era fundamental para la teoría de Money de cómo uno aprende una identidad sexual. Money creía que el cambio psicológico de sexo de Brenda no podía estar completo hasta que su cambio de sexo físico estuviera terminado. O sea, querían injertar matriz, vagina, todo completamente. Qué bueno que nos acompaña Noé, Evelyn, porque si no nos veo bien pendejos explicando cómo es la vagina, güey, 3 vatos, ¿verdad? Vamos a hablar de. No sabemos ni cómo es el pene, güey. Vamos a aprender cómo funciona el Ya sé, güey, qué pedo. Yo apenas hace poco supe que era el endometrio, güey, no sabía que era el endometrio. Ahorita que nos digan, no, y si le dan vuelta aquí y le aprietan acá, ¡pum! Salen unos picos. Como los gatos, güey. No, ma. A ver, ¿qué es el endometrio? Que es el pene. ¿Qué es el endometrio? Yo no voy a explicar qué es el endometrio. Yo limpias el endometrio. Al chile ni me acuerdo, yo tampoco. Ok, ya. No te apures, no te va a pasar Sí, ya, güey, según yo te va, lo que entendí. Según yo sí sabía, pero te tengo que recordar. Y lo aprendí en un podcast donde salen 4 vatos hablando de la menstruación, güey. Que tampoco es la mejor. Ah, no, ya. Tampoco la mejor el fuente. endometrio es como la capita que está alrededor de la vagina. Ajá, cuando menstruan es lo que sale el endometrio. Sí, güey. sí, no, sí, no, sí. no sale No pura es sangre, o sea, no es sangre, es el desprendimiento. O sea, cada proceso de ovulación. Ajá. Y los cólicos, Sí. según lo que entendí, los cólicos se hacen porque Hombres se hablando de despega. Se despega esa madre y rasga. O sea, lastima. Por eso hay sangre y por eso duele, ¿no? Ahora muy preocupada, me lo tengo que quitar. Es como las anginas, güey. ¿ah? O se me cae solo. Diciendo tu mantra, decir, ¡no hay bebés! Y agarrados en las paredes, güey. Pero, Se venga porque no hay bebés. bien, respecto a la operación vaginal, solo había un problema. Brenda estaba decidida a no someterse a la cirugía, nunca. La negativa cada vez más obstinada de la niña no fue solo el resultado de su miedo profundamente arraigado a los hospitales, los médicos y las cirugías. También tuvo que ver con la comprensión de que se había dado cuenta, en la época del segundo grado, que no era una niña y nunca lo sería, sin importar lo que le dijeran sus padres, su médico
sus maestros o cualquier otra persona. Ella se dio cuenta, pero no, o sea, sabía que no era una niña, no sabía que era un niño, no supo que fue un niño. O sea, no supo lo que le pasó. No sabía, que no era exacto, niño. no podía identificar si esa madre está bien cabrón. Porque cuando Brenda soñaba despierta con un futuro ideal, se veía a sí misma como un hombre de 21 años con bigote y un coche deportivo rodeado de amigos que la admiraban. De nuevo aquí, la sexualidad no es únicamente física, sino también mental. Sí. A estas alturas, Brenda estaba cada vez más segura de que someterse a una cirugía vaginal la encerraría en un género en el que se sentía cada vez más atrapada. En voz baja le dijo al doctor Money que no quería someterse a la cirugía, pero el psicólogo no pareció querer escuchar esto. En cambio, el doctor Money volvería a abrir su caché de fotografías de mujeres desnudas, centraría la mirada de Brenda en los labios, la vulva y el clítoris y le diría: ¿no ves que eres diferente? Es por eso que necesita la cirugía. Brenda, asustada pero inflexible, simplemente se negaría a levantar los ojos y ver las fotos. Y el doctor Money, ya gritándole, le dijo: ¿no quieres ser una chica normal? ¿No quieres ser una chica normal? A pesar de todos los esfuerzos, Brenda continuó resistiéndose a la cirugía. Pasaron 9 meses y ella permaneció inamovible, negándose incluso a permitir que su endocrinólogo pediátrico le realizara un examen físico de los genitales. Luego, a finales del verano del 77, cuando Brenda cumplió 12 años, de repente tuvo que defenderse de un ataque en otro frente. En sus últimos viajes a Baltimore, el Dr. Money había hablado sobre la medicación que pronto necesitaría para convertirse en una niña normal. Se refería al estrógeno, la hormona femenina, necesaria para simular los efectos de la pubertad femenina en el físico de niño de anchos hombros y caderas estrechas que tenía Brenda. Al igual que la cirugía vaginal, la perspectiva de desarrollar una figura femenina le pareció una pesadilla a Brenda. En una ocasión, cuando su padre sacó el frasco de estrógeno, Brenda le preguntó para qué eran esas pastillas. Ron, luchando por encontrar la mejor manera de expresarlo, finalmente se le ocurrió: es para hacerte usar un sostén. No quiero usar un sostén, gritó Brenda, tirando el frasco y saliendo de la casa a gran velocidad. Pero después de repetidas súplicas de sus padres, del endocrinólogo y del Dr. Money, Brenda finalmente, y con gran desgana, comenzó a tomar las píldoras. Fue por esta época cuando el Dr. Money escribió otra actualización sobre los gemelos. El informe aparecería en una revista de 1978. Una vez más, el panorama era soleado. Ahora que tiene una edad prepuberal, la niña tiene una identidad y un rol de género femenino, claramente diferente al de su hermano. Informó, quizás olvidando lo que les había dicho a los padres de Brenda 4 años antes sobre su orientación sexual. Escribió: la evidencia final y concluyente aguarda la aparición del interés romántico y las imágenes eróticas. ¿Sabe por qué? Decía que Brenda se excitaba, o sea, no se excitaba, sino que tenía mayor preferencia por imágenes eróticas de hombres, que no era cierto. Pero, pues ese güey lo puso así porque quería quedar bien en su pinche papel. Oye, güey, a todo esto, ¿qué pasó con el gemelo? O sea, porque era el sujeto control y el experimental. ¿Qué pasó con él? Pues a él lo monitoreaban, güey, y él decía: él cumple con ser niño y él está cumpliendo con no actuar como niña. Para Money, mientras uno actuara como niño y otra como niña, estaba bien. El experimento iba a Pero encarar. porque al niño lo dejaban Pero porque, salir, o sea, exacto, nunca estaba güey. la pinche presión ahí. Y nunca tenía que tomar ¿Te gustan los nada. carritos? Simón, está bien. Está bien, ya vete, ¿eh? ¿Te gustan los carritos? Sí, no, pendeja. Es que no entiendes. Ya me chica la madre. Un sesgo. Ay, ya. Aunque Brenda a menudo solo fingía tomar sus pastillas de estrógeno, en mayo del 78, 3 meses antes de cumplir 13 años, los efectos eran visibles. Un par de pechos pequeños, pero distintos, habían aparecido en su pecho, junto con un relleno de grasa alrededor de su cintura y caderas. Pero siguió oponiéndose obstinadamente a una nueva cirugía. Es que, digo, si ven fotos, no parece niña, no parece niño, pero el estrógeno le hace un desmadre en el cuerpo.
culero. Siguió poniéndose. Un hecho que quedó dramáticamente claro durante su visita esa primavera a Johns Hopkins sería la última vez que Brenda consentiría en ir a Baltimore. Cuando cumplió 14 años, en agosto de 79, Brenda había estado tomando hormonas femeninas durante casi 2 años, pero las drogas ahora competían con su sistema endocrino masculino, que a pesar de la ausencia de testículos, estaba ahora en plena pubertad. Un hecho evidente, no solo en su caminar, sino también en la dramática profundización de su voz, que después de un periodo de quebrarse y crujir, ya hablaba como hombre. Porque físicamente su condición era tal que las personas en la calle la miraban con extrañeza, lo que le daba un bien machín en la personalidad, en la psique, en la autoestima. Entonces, fue en este punto que Brenda tomó el asunto de su destino sexual en sus propias manos y simplemente dejó de vivir como una niña. Las notas de terapia del noviembre de 79 revelan que se negó a usar vestidos y ahora prefería una chaqueta de mezclilla hecha jirones, cordones rasgados y botas de trabajo. Su cabello estaba sin lavar, despeinado y enmarañado. Porque no dejaban que se cortara el cabello. A estas alturas era imposible para el equipo de tratamiento local ignorar lo obvio. Después de casi 4 años de intentar infructuosamente implementar el plan de Dr. Money, varios médicos experimentaron un cambio de actitud, entre los que creían que Brenda nunca se sometería a una cirugía vaginal. Este cambio de actitud fue el que convenció a los médicos a desobedecer a Money y hablar con la familia para que le dijeran la verdad a su hija. Ron Reimer tenía la costumbre de recoger a Brenda en el coche después de sus sesiones semanales con el psiquiatra. La tarde del 14 de marzo de 1980 no fue la excepción. Pero cuando Brenda subió al carro, su padre dijo que en lugar de conducir directamente a la casa, iban a ir a comprar un helado. Inmediatamente Brenda sospechó que algo iba mal. ¿Se está muriendo mamá? ¿Se van a divorciar? ¿Está todo bien con Brian?, preguntó. No, dijo su padre nervioso. Todo está bien. Y de hecho no pude encontrar las palabras para explicarlo hasta que Brenda compró su helado y Ron estacionó el auto en el camino de entrada de la casa. Luego simplemente comenzó a explicarle paso a paso todo lo que había ocurrido. Fue la primera vez que Brenda vio llorar a su padre. Brenda, sin llorar, mirando el parabrisas y sin decir una sola palabra, ahora sabía toda la verdad. Lo que pasó después lo podrán escuchar la próxima semana en la segunda parte de Nada se crean. No, es que hasta aquí ya va como, de hecho ya me faltan dos páginas, ya falta poquito y pensaba hacer un segundo episodio, pero no salía otro episodio de 1 hora. De hecho ya va un chingo. Bueno, no, tú sigue leyendo y nos quedamos callados al final. Bien, luego de saber la verdad, la decisión de Brenda de someterse a un cambio de sexo fue inmediata. Cambió su nombre a John y exigió tratamientos con hormonas masculinas y cirugía para completar su metamorfosis de niña a niño. Ese otoño le extirparon los senos quirúrgicamente y el verano siguiente se construyó un pene rudimentario. La operación se completó un mes antes de que cumpliera 16 años. El cambio físico se estaba dando por fin. David sentía que era lo que debía hacer. La adaptación social no fue problema. Incluso David, a sus 18 años, resultaba atractivo por sus facciones delineadas. No obstante, David se privaba de ir más allá con las chicas debido a su condición. Al final, salió con una chica 2 años menor que él, una bonita, pero frívola chica de 16 años. Varios meses después de la relación, David le confió su secreto y le dijo que había sufrido un accidente. En unos días, toda la ciudad lo sabía. Al igual que su infancia, de repente fue objeto de comentarios. Ay, chingada madre. Momento. Pausa. Cuéntale, mi chavo. ¿Sí puedes iniciar el teléfono, Ana, por favor? Perdón, no me acordaba que tenía 2 teléfonos. Uy, siempre humillando al pobre. Y uno con celular prestado. Ay, perdón, güey.
¿En qué me quedé? Ah, bueno. Y llegué en mi helicóptero. Que la pendeja se fue de Fue chismosa. chismosa. Entonces las burlas regresaron. Toda la ciudad le echaba burlas, le decía. En unos días todo el mundo lo sabía. Días después, David se tragó una botella de antidepresivos y se acostó en el sofá para morir. Sus padres lo descubrieron inconsciente. Ron y Janet dudaron en despertarlo. Janet le dijo a Ron: me pregunto si deberíamos dejarlo, porque ese niño no ha hecho más que sufrir toda su vida y realmente quiere morir. Pero después el instinto maternal, dice aquí en la entrevista, dijo: no puedo dejar que muera, tengo que intentar salvarlo. Lo levantaron y lo llevaron rápidamente al hospital, donde le lavaron el estómago. Cuando fue puesto en libertad, una semana después volvió a intentarlo. Esta vez Brian, su hermano, lo salvó. A los 21 años se sometió a una segunda operación en su pene que produjo una mejora significativa con respecto a su primera faloplastía. Ahora su pene se parecía a uno real y los injertos de nervios de su brazo proporcionaban sensación al órgano. No sé, no entendí eso, güey. Es que, ¿Le quitaron nervios de aquí? Sí, de los brazos. Aquí. O sea, le mocharon el brazo, güey. No. Y se mocharon el pene, güey. Estuvo Le durante 3 pusieron- meses así. Le viene la frase como brazo de albañil. Y lo dejaron. Bien venoso, ¿verdad? Tenemos movilidad, güey, que se sienta. Bueno, pasarían 2 años antes de que David lo usara para relaciones sexuales. Para ese momento su hermano Brian ya se había casado y se había convertido en padre, todo lo que David había querido para sí mismo desde la secundaria. Me sentí terriblemente solo, dice David en una entrevista. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Terminé orándole a Dios. Le dije: sabes que he tenido una vida tan terrible, no voy a quejarme contigo, pero debes hacerlo. Pero debes haberlo hecho por alguna razón, alguna idea de por qué me estás haciendo pasar por esto. Podría ser un buen esposo si me diera la oportunidad. Podría ser un buen padre si me diera la oportunidad. 2 meses después, Brian y su esposa le presentaron a David a Jane Fontaine, una joven que habían conocido a los 26 años. Era 3 años mayor que David, una hermosa y cariñosa madre soltera de 3 hijos con 3 padres distintos, de los cuales se había separado. ¿Qué se escucha La ventana. ¿La ventana? Sí, es que entra el aire por la ventana. No, estás güey. Ah, estás tú. El aire es ese ruido. No, ya, esa era de máquina, güey. No, es el aire que entra por la ventana, que como es un edificio pequeño, pues sí. No, estás loco, Alex. Bueno. No, cabrón. David y Jane Fontaine se llevaron muy bien de inmediato. Menos de un año después de que empezaron a salir, David le pidió que se casaran con él. Ella aceptó y en 1990 se casaron. David consiguió un trabajo en una fábrica bien remunerado, compró una casa en un vecindario de clase media y se instaló con su esposa y 3 hijos adoptivos en una vida de anonimato. Por una década, David Reimer vivió el sueño que siempre deseó en su dura y complicada infancia, ser padre de familia. No obstante, con la llegada del nuevo milenio, los problemas de Reimer regresaron. En primera, tenía problemas económicos. La publicación de un libro a finales de los 90, el de John Colapinto, ayudaría un poco a esta crisis. Desafortunadamente, la publicación del libro As Nature Made Him, The Boy Who Was Raised as a Girl, afectó o como la naturaleza lo hizo, el hombre que fue convertido en chica. Afectó a otros miembros de la familia, porque ahí relataban todo, ¿no? El 1 de julio de 2002, a los 37 años, Brian Reimer, incapaz de superar la culpa por haber salido bien de la circuncisión y asistir el sufrimiento de su hermano, se suicidaría tomando un frasco de antidepresivos. Brian. El hermano. Por el efecto que sufren las personas que sobreviven a accidentes. Ajá. De repente pasa que en un accidente o no sé, sobrevive uno y otro muere y otro tiene culpa de haber sobrevivido, se siente mal y se suicida. Sí, sabrá. Pasa más de lo que... Pudo haber sido él. Sí, ¿por qué a él? Ajá, porque pasa muy seguido esa madre. ¿Cómo se le llama eso? No recuerdo, pero pasa. Por falta de psicoterapia
aplicada. A eso se sumó la separación de su mujer. El 2 de mayo de 2004, Jane le dijo que quería separarse, provocando que David se fuera de casa y no volviera. 3 días después, la policía llamó a Jane para comunicarle que habían encontrado a su marido, pero no le quisieron decir dónde. Volvieron a llamar a las 2 horas informándole de su suicidio. David había vuelto a casa aprovechando una ausencia de ella para coger una escopeta recortada. La mañana del 5 de mayo de 2004, David Reimer, de 39 años, aparcó su coche y dentro de él se disparó en la cabeza. Un mes después, Ron Reimer, el padre de los gemelos que había caído en el alcoholismo, movido por el remordimiento, también se suicidó. No. Sí, güey, los ¿Y tres. la mamá se murió antes? No, la mamá no se suicidó. Y ya no se puede. No investigué esa parte. Y fue así como un error médico. En 1965 acabó repercutiendo tanto en la vida de una persona y de su familia hasta terminar de esa trágica manera. Su caso constituyó un apoyo para los científicos que consideran que las hormonas prenatales e infantiles influyen intensamente en la diferenciación del cerebro y la identidad sexual. Y la Sociedad Intersexual de Norteamérica se opone a las reasignaciones involuntarias. Considera la historia de David Reimer como una enseñanza de por qué no se deben modificar los genitales de los menores. Así termina el caso de David Reimer y este episodio. ¿Cómo ven? Muy triste, güey. Creo que es el Les dije video que más estaba- triste que hemos grabado. Por eso le puse el horrible caso de David Reimer. Muchos suicidios, güey. Pues, cabrón, ese puto complejo de Dios que sentían aquellos médicos. Y el médico, porque el médico después de que ella ya no quiso hacerse la cirugía vaginal y dejó de ir, ya dejó de publicar, pero el güey siguió con su vida, o sea, el médico siguió con su vida. Yo sabes que le valió madre. Ahorita Engrandecido millonario. y a lo mejor Y te aseguro que hasta dijo, es que fue un experimento Sí. que fracasó. Híjole, salió mal, ni modo. Y güey, eso, ¿no? o Que sea, sí. experimentar con personas a tal grado, güey, impacta. O sea, se suicidó el hermano, él y el Claro, y que esto se habla de obviamente de la mala praxis dentro de la psicología, ¿no? Pero que también la mala praxis en cuestión médica y todo lo Exacto, o sea, el pendejo que hizo la circuncisión. ¿No toqué? ¿Y qué fue que empezó todo? Y él Pendejo. como si nada. Era así como de, pues se quemó. Sí, que exacto. Ni se acuerda del Chale. chiquillo y No, ahí mames. anda por la Chicharrón vida. prensado. Claro. No, sí quedó chicharrón prensado. Sí, Sí. Bien, Noeli, muchas gracias. No. Yuli, muchas gracias por estar. Algo que quieras anunciar, no sé. Que tienes más grupos. Que no tomen decisiones. No tomen decisiones. No se coinciden No se muchachos. No, sí, El prepucio es que natural. también la circuncisión también o sea, en unas partes está prohibido, ¿no? Es como, o sea, qué mejor aprendizaje como con este caso en no decidir por otros, No ¿no? obligues a alguien. No. Creo que no. Exacto, en unas No, partes. no nomás no obligas, o sea, uno con qué derecho, no sé, yo no tengo derecho en decidir sobre la vida de otra persona. Y menos en un niño. O sea, Exactamente, o sea, Es que también ponte de acuerdo. Bueno, ponte de acuerdo, ¿no? Ponte Ponte de pie. ponte en el papel de los padres que eran jóvenes y dijeron, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Y llega un médico, aquello vieron en televisión, donde dicen, eso es un chingón, y le dice, vamos a hacer esto. Así, pues sí, o Es que a lo sea, mejor los padres pensaron que estaba bien porque como, pues es médico, o sea, El error de la atención es atribución, importante, y es que tiene la razón. Tenían escuela trunca y por Exacto. eso se dejaban llevar por lo que decía la lo que el televisión. médico en Ajá. televisión dijo. Exacto. Por eso no le creen a los médicos. ni a los Y- TikTokers, ni a los influencers, ni La nada de neta. eso. Es más, ni a nosotros. Ni a nosotros, si decimos una pendejada, ponlo en los comentarios, la neta. Qué pendejos, pues, sí. Pero sí, hay que dudar de todo y o sea, los padres se vieron con la culpa de nosotros autorizamos esto, nosotros elegimos esto y el médico nunca sintió culpa. Ujú. Exacto. Bueno, ¿tú no quieres anunciar nada de otras cosas? Denunciar En desbolsa. quesos, Gases, bolis, no sé. quesos y drogas. No, pues vayan a terapia.
Sí, lo Sí, necesito. la necesitan. Bueno, No todos necesitan. Pues esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias por escuchar y ver. Nos encuentran en Facebook como Cosas de Locos y en Instagram como Cosas de Locos el podcast. Estamos en Spotify, en YouTube, ahora en Kawaii y en TikTok. Como cosas.de.locos. Punto. Vamos a mitad del nombre. Muchas punto gracias punto por punto escucharnos punto. Eso fue Cosas de Locos y recuerden que la psicología es cosa de locos y locas estamos todos, todas y todes. Adiós. Bye banda.